El domingo comenzamos la introducción al libro de Éxodo y vimos cómo el pueblo de Dios prosperaba porque Dios así se lo había prometido a Abraham. Pero dentro de esa prosperidad, el faraón sintió celos y comenzó a oprimir, a esclavizar, e incluso terminó dando una orden para matar a todos los niños varones de Israel. Y aprendimos al final de la historia que Dios está con nosotros en los momentos buenos, pero también está con nosotros en los momentos malos y quiere liberarnos y salvarnos y nos escucha. Y por eso podemos tener seguridad. Hoy en esta segunda parte continuamos nuestro estudio introductorio al Éxodo y vamos a hoy terminar el capítulo 1 y analizar el nacimiento de Moisés y cómo Dios también bendijo a la familia de Moisés y le dio vida a Moisés. Así que quédate con nosotros en esta segunda parte de la primera lección de Éxodo en Estudiamos Juntos. Bienvenidos a nuestra segunda parte de la introducción al Éxodo en Estudiamos Juntos. Contentos de que estés acá, esta segunda parte con nosotros para este estudio. Estamos hoy una vez más con Daniel y con Denar y vamos a ir rápidamente a nuestro tema, pero vamos a tener una oración y Daniel te voy a pedir que comiences tú orando hoy. Querido Dios, al abrir la Escritura, rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que aquí en la mesa podamos seguir aprendiendo, Señor, y intentando compartir lo que aprendemos con otras personas que también tienen el interés de crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando con la lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés de este tercer trimestre. Vamos a terminar con el capítulo 1 que nos quedamos ahí hablando de la orden que dio el faraón de matar a todos los niños. Y quiero comenzar hoy haciendo una pregunta para ya cerrar eso y comenzar con el capítulo 2. Vimos cómo Dios le había prometido algo a Abraham y vimos que Éxodo es el cumplimiento de la promesa que Dios le da a Abraham, pero de momento hay como un interludio, como una pausa, y ahora el pueblo comienza a ser esclavizado y ahora incluso perseguido y hasta asesinado por esta orden que dio el rey. Y la pregunta que me hacía era, ¿por qué permitió Dios que esto pasara? Si le había hecho una promesa a Abraham de que iba a ser de Abraham una gran nación y que iba a ser bendecida, aunque Dios ya había profetizado que iba a pasar porque vio lo que iba a pasar, ¿por qué Dios permitió que pasaran por esta experiencia tan amarga? ¿Por qué no evitó que fueran esclavizados? Les hago la pregunta, ¿qué ustedes piensan? O sea, Faraón no es controlado por Dios. Muy bien. Faraón no es controlado por Dios. Faraón dirige un imperio. Faraón controla y decide lo que tenga que decidir. O sea, más allá de eso, yo creo que lo que Dios está interviniendo ahora, porque lo que viene es el exterminio. Fíjate, o sea, si morían todos, obviamente lo que Faraón quería era exterminar una generación. Exterminar una generación completa de varones. Y lo que venía era el exterminio para el pueblo de Israel. Claro. O sea, me gusta creer y me gusta pensar de que aunque Dios no puede controlar, o sea, no obliga a ningún faraón a que haga lo que él quiera, sí Dios cuando ve que podemos llegar a ser exterminados, o sea, el Señor interviene. O sea que Dios nos creó con libertad y cuando tomamos decisiones con esa libertad mala, Dios necesita permitir que esa decisión mala que tomamos pase porque nos dio libertad. Pero cuando mi libertad atenta contra una promesa que Dios da, entonces Dios tiene que intervenir de alguna manera, tal vez no totalitariamente para pagar la decisión mala que una persona tomó, por ejemplo en este caso el faraón, pero sí para detener un poco el impulso para que su plan pueda seguir siéndose y no que el hombre se interponga ante el plan de Dios. No sé si eso hace sentido. Sí. Muy bien. Entonces, otra cosa que quería mencionar de esto era que tenemos que recordar que Dios nunca prometió que el seguirlo involucraba que no vamos a experimentar momentos difíciles en nuestra vida.
Es todo lo contrario. Y quiero terminar con estos dos textos y vamos entonces al capítulo 2 de Éxodo. Dena, puedes buscar Juan 16:33. Daniel, puedes buscar Romanos 8:18. Ujú. Porque Dios nunca nos prometió que no íbamos a experimentar persecución, sufrimiento e injusticias en este mundo. Juan 16. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. En este mundo tendrán aflicción, tendrán tribulación, dice Jesús. No es tal vez, no, tendrán. Es una aseveración. Vas a tener tribulaciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Tengan paz. Estas cosas les escribo para que en mí tengan paz. Esta idea de que si sigo a Jesús no me puede pasar nada malo, no puedo pasar por esclavitud, no puedo pasar por injusticia, no me pueden deportar, no me pueden hacer nada, es una falacia, porque en este mundo sufrimos aflicción. Aunque no me voy a enfermar. O no me voy a enfermar, nada malo me puede pasar. No, nos van a pasar cosas malas, es una aseveración, nos van a pasar. Lo que tenemos que recordar es que en esas cosas malas Dios sigue estando con nosotros y sigue siendo el mismo Dios, que es la historia del Éxodo. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Muy bien, ahí Pablo que está diciendo, nosotros vamos a sufrir cosas en este mundo, pero el sufrimiento de aquí no se puede comparar jamás con lo que vamos a disfrutar una vez pasemos este sufrimiento. Y son dos conceptos que quería aclarar porque no podemos pensar que si yo decido ser fiel a Dios, no me van a botar del trabajo. Si yo decido ser fiel a Dios, mi esposo no se va a divorciar de mí. Si decido ser fiel a Dios, mis hijos nunca van a dejar la fe. Si decido ser fiel a Dios, nunca me va a pasar nada malo. No. Al contrario, pienso yo, cuando decidimos ser fieles a Dios es cuando tal vez más cosas malas nos damos cuenta que nos están pasando, porque es como que es un acto de guerra contra las fuerzas del enemigo. Antes de que aceptáramos a Dios, estábamos en terreno del enemigo y Satanás nos hacía la guerra por ahí si quería, pero estábamos en su territorio. Ahora que salimos de sus filas y le damos fidelidad a Dios, entonces más conscientes estamos nosotros ahora de la guerra en que estamos. Y por eso el seguir a Dios no es una garantía de que se te van a ir todas las aflicciones. Al contrario, es una garantía de que vas a pasar por aflicciones, pero ahora tienes a alguien con quien pasar esas aflicciones y ese alguien se llama Dios. Pregunta que Sí. te hago. Nosotros tenemos esa palabra que nos ayuda y nos hace creer que si estoy en una aflicción, pero el Señor va a obrar. ¿Qué palabra tenían los israelitas en aquella época? La que había pasado tal vez de generación en generación, de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, y por ahí, si alguien se acordaba. Si alguien se acordaba. ¿Y la profecía de los 400 años? ¿Habrá habido alguien que podía interpretar que estaban al borde de los 400 años? Esa es una pregunta, no sé, no se sabe. O sea, lo que quiero significar con esto es mirar la bendición enorme que tenemos nosotros de tener el registro bíblico completo y la forma en que el Señor nos trata a nosotros. Y entonces hacer una reflexión de decir, bueno, aquella gente, obviamente, con mucho menor conocimiento, tienen que haber sido tratados por Dios con una justicia totalmente distinta a la nuestra. Totalmente distinta a la nuestra. Y eso mismo Dios hace con nosotros ahora o con otras personas que jamás en su vida entraron en una iglesia. Así es, sin duda alguna. Y bueno, vamos entonces ahora con eso a entrar a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré.
y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. A mí esto me produce tantas preguntas. Tantas preguntas. A ver. Por ejemplo, obviamente el contexto del capítulo 2 es la orden que dio el faraón de mandar a matar a todos los niños. A esa orden, me pregunto, ¿sería la mamá de Moisés la única mujer que puso a su hijo en una canasta en el río Nilo? Porque es evidente, cuando la hija del faraón ve la canasta, ¿cuál es la reacción de ella? Seguramente ¿qué? Seguramente es un niño hebreo. O sea, como que ella era, tal vez no quiero decir que era común, pero ya se había regado que tal vez las madres hebreas estaban tirando a sus niños al río en canastas para... El exterminio había comenzado. Claro, ya había, no sabemos cuántos niños ya habían asesinado, pero cuántas madres tal vez habían hecho como la mamá de Moisés, que puso a su hijo en una canasta y oró: Señor, dirige esta canasta. La madre toma la decisión con la libertad que Dios le da, y cuando toma esa decisión, no sé, por ahí me pregunto, ¿será que otras mujeres egipcias o de otros países se encontraron con canastas con niños y se salvaron esos niños también? No sé, no tenemos, ¿verdad?, la respuesta, pero me hago esa pregunta. La otra pregunta que me hago es, ¿será que las mujeres egipcias eran estériles en comparación con las mujeres hebreas, que se procreaban muy fácilmente? ¿Será que las mujeres egipcias no tenían muchos hijos y por eso tal vez cuando la hija del faraón ve a este bebé, ¿por qué adoptarlo si tenía muchos hijos? Bueno, los eruditos dicen que la hija del faraón que toma a Moisés aquí es una señora que se llamaba Hatshepsut. Hatshepsut es un personaje egipcio muy famoso y muy influyente, porque Hatshepsut, aunque era mujer, en un periodo de la historia se convierte en faraón. Y fueron como 2 o 3 mujeres que lograron llegar a ser faraones en algún momento. De paso, se ponían hasta una chiva postiza. Viste que los faraones tenían una chiva así. Pues estas mujeres se ponían una chiva postiza también cuando reinaban, porque era algo del poder. Y dice en la historia que Hatshepsut tuvo solamente una hija. Y esa hija murió joven. La entrenaron muy bien para que fuera parte del gobierno, pero esa hija murió joven. Y no sé, me da la idea de que como que Dios orquestó todo para que este Moisés llegara hasta donde estaba esta mujer, porque esta mujer, que no tenía muchos hijos, que no era algo muy común en la realeza de los faraones, tenía solamente una hija, no tenía hijos varones, y al ver un hijo varón que dice que era hermoso, que era bueno, y la palabra que usa en el hebreo para bueno es la misma palabra que usa Moisés en Génesis en la creación, cuando dice, y vio Dios que era bueno, así era bueno Moisés, el bebé, porque ella le pone el nombre de Moisés. So, me parece que Dios está orquestando todo con las circunstancias que cada persona está viviendo para que este bebé llegara allá, porque Dios ya había escogido a ese bebé para que fuera el libertador de Israel. Y por eso, de nuevo, la lección que Éxodo nos quiere estar dando, y ya comienza aquí en el capítulo 1 y 2, es que en medio de la crisis, Dios se manifiesta. Siempre hay un libertador. Siempre. Siempre. Dios siempre va a orquestar algo, por más malas decisiones que yo haya tomado, que me afecten, o por más malas decisiones que otros hayan tomado, que me afecten a mí también. Dios se va a manifestar de alguna manera, y de manera muchas veces sobrenaturales, porque no sé si ustedes vieron la película esta del Príncipe de Egipto de caricatura. ¿Sí la vieron? Sí. Me parece que ponen algo que pudo haber pasado, porque el río Nilo es muy notorio, conocido hoy en día por tener unos cocodrilos que no hay en otros países del mundo. Estos cocodrilos del Nilo son, pero asesinos, letales. ¿Cómo es que en este río, que había mucho tráfico de barcos y había animales así salvajes, esta canasta flota y flota y flota hasta que llega ahí y ni un barco le da, ningún cocodrilo le da curiosidad, porque tuvo que haber estado llorando tal vez el bebé? Claro. Dice ahí que estaba llorando. Exacto. Entonces, todo esto sobrenatural, sin duda Dios estaba protegiendo esa canasta para que llegara hasta donde estaba la hija del faraón. Y por eso vemos que en medio de la crisis, Dios está orquestando cosas con las circunstancias, con todo lo que está pasando, para que el plan de él se cumpla, porque el plan de él era liberar al pueblo.
ese plan, no iba a haber faraón que se pudiera oponer a ese plan. El tiempo tal vez se iba a tomar un tiempo, pero Dios iba a asegurarse de que su pueblo iba a ser liberado, porque Él le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra. Y aunque las decisiones que tomaron previamente terminaron ellos siendo esclavizados, Dios iba a liberarlos para poder cumplir su plan. Y eso para mí me llena de gozo saber que dentro de lo que estoy viviendo ahora, el plan de Dios para mi vida se va a cumplir. Y nada va a poder interponerse entre eso. Y qué pena que con el tiempo, ¿no? Esta historia que es tan hermosa se trivializa mucho, ¿no? En el sentido de que algunas personas pueden decir, tú me vas a decir que eso ocurrió de verdad. Eso no ocurrió de verdad. O sea, es todo eso que está diciendo Ángelo, es una historia de Disney, de los nenes, de mis historias favoritas, una fábula, ¿viste? Bueno, yo creo que la vida nuestra, si nosotros miramos nuestra existencia, ha habido tantos y tantos eventos de los que sabemos y de los que no sabemos. Correcto. Que alguien podría decir es una fábula y sin embargo lo hemos vivido. Es que muchas veces también yo siento que cuando vivimos cosas que son sobrenaturales, que no podemos explicar, porque lo que es sobrenatural no se puede explicar, es muy fácil dudarlo. Sí. Es muy fácil dudar de lo sobrenatural y decir, bueno, si no puedo explicarlo, seguramente no pasó. O fue una casualidad. Fue una casualidad, ¿viste? Eso no... No, fue Dios. Justamente. Fue Dios que está orquestando cosas maravillosas en nuestra vida y alrededor nuestro que no nos damos cuenta para al final llevarnos a donde Él siempre ha querido tenernos. Y por eso el caso de Moisés, o sea, recién nacido, la mamá lo pone en esa canasta, llega hasta donde la hija del faraón, entonces sale la hermana de Moisés y le dice, mira, te puedo conseguir una madre, se la dan a Moisés, y bueno, la historia aquí no nos dice, pero una de las fundadoras de la iglesia nuestra, de la iglesia adventista, Elena White, menciona en el libro Patriarca y Profeta que Moisés estuvo hasta los 12 años con su mamá. Y allí aprendió todo lo que tenía que ver con su cultura hebrea, aprendió tal vez el idioma, sin duda, el hebreo y el egipcio también. Y a los 12 años, entonces la mamá lo devuelve y lo lleva a la corte, y ahí pasa hasta los 40 años siendo educado, trabajando y sirviendo al faraón. Que es otra cosa muy impresionante. Aprendió la base hebrea. Moisés siempre supo que era hebreo. No me parece que en algún momento fue que, yo soy hebreo. No, seguramente la mamá tuvo que haberle dicho la historia. Y cuando llega a la corte a los 12 años, que comienza esta educación, que sin duda tenía que ser era como ir a un Harvard de la época, ¿viste? Egipto tendría que ser, y en la corte egipcia tendría que ser la mejor educación de todas. Aprende lo mejor, de paso, ahí aprende a ser un general de guerra y por eso sabe de estrategia militar. Moisés, cuando llegan en el desierto luego del éxodo. Pero al punto que voy es que aprendió muchas cosas en la corte, y después de los 40 años, sabemos la historia adelantándonos, que tiene que pasar 40 años en el desierto para desaprender todo lo que aprendió en Egipto. Porque en Egipto aprendió a confiar en sí mismo, a confiar en su estrategia, a confiar en su plan, a confiar en sus ideas. Y es lo que vemos ahora. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículos... Sí. Una nota al margen. El valor que tiene la educación de niño, ¿no es cierto? 12 años con la mamá, con el papá, como tú dijiste, aprende la cultura, habrá aprendido todo lo que tiene que... Todo lo bueno. Ahora, ponte en el lugar de la mamá de Moisés. El tiempo pasa y ella sigue el recorrido de la vida de su hijo. Y 40 años después, su hijo es un criminal, un asesino. Su hijo es una persona perseguida y se tiene que ir a vivir en los montes. Y entonces mira a esa mamá y ese papá un día diciendo lo que muchas veces los padres de hoy dicen o decimos: qué mal que lo hicimos, qué mal que educamos a nuestro hijo. Mira dónde está. Mira dónde está. Es un criminal viviendo allá. Creo que muchos padres tenemos ese momento de decir, bueno, qué mal que lo hicimos. Porque tenían derecho a decirlo. Mató a una persona, perdió todo lo que tenía, todas las esperanzas que tenían puesto en el chico se fueron a pique. Le pierden el contacto, o sea, no había celular para decirle, mira, no, estoy aquí en el bosque, no, se pierden los montes, montes. Seguramente nunca volvió a verlos a ellos, a sus papás, porque regresa ya 40 años después, ya tuvo que haberse muerto.
Es cierto. Quizá el es un buen mensaje punto. para nosotros es decir, bueno, tranquilo. Cuando Tranquilo. nuestros hijos no logran vivir con nuestras expectativas, es muy fácil nosotros hacernos responsables de las decisiones que ellos toman. Sin duda también hay un elemento que sin duda no podemos ignorar, de que hay padres que a propósito crían mal a sus hijos y les enseñan cosas malas. Por ejemplo, un niño no nace siendo racista. Ujú. El racismo es algo que se aprende. Y muchas veces pasa de un padre o una madre a su hijo que le enseña, mira, ese de ese color, ese de ese país, hay que tratarlo diferente, son menos. Y el niño entonces aprende algo malo y entonces crece y es un abusador de esas personas. Eso existe. Pero yo creo que lo que más prevalece es que uno hace lo mejor posible para nuestros hijos. Pero nuestros hijos, cuando son adultos, toman sus propias decisiones, son libres para tomar decisiones. Y a veces cuando toman decisiones que van en contra de lo que uno les enseñó, de lo que uno les inculcó, uno dice, caramba, qué mal padre fue. Sin recordarnos que esa misma experiencia le pasó al mejor padre del universo, a Dios, que crea un ángel llamado Lucifer, con toda la mejor escuela, con el mejor carácter, con el mejor ejemplo. Y Lucifer, ¿qué decide hacer con su libertad? Rebelarse en contra de su padre, hacer una rebelión, hacerle guerra y causar el revolú que tenemos en el universo ahora con esto del pecado. Si le pasó a Dios, no tenemos que sentirnos tan mal nosotros como padres, porque, de nuevo, dentro de esa crisis, Dios está con nosotros. Y aunque lejos sí que esas expectativas se cayeron, Dios sigue Amén. trabajando en ello. Así es. Amén. Y eso nos debe de dar esperanza. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 13. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Hasta el 13 me dijiste, ¿o no? Sí, te dije hasta el 13. Es el 13. Lee entonces el 14 también. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Muy bien. Otra pregunta que me surge. ¿Sabría el faraón que el muchachito que se crió en la corte de los 12 años que se llama Moisés era un hebreo? Porque el mismo faraón que dio la orden de que mataran a los niños, la dio porque tenía miedo de que los varones hebreos nacieran. Si se enteraba que era hebreo, seguramente lo iba a mandar a matar. Y estas son todas asunciones, no sabemos, la historia no nos dice. Capaz que este rey vivió toda su vida pensando que era un hijo de su hija, un nieto adoptivo, pero no que era hebreo. Entonces, Moisés nace, se cría. Políticamente Sí. no es mala idea. Políticamente no es mala idea. Tener a un secretario de Estado hispano Claro. que te ayude a Sí, comunicarte sí. Muy bien. con la etnia más alta, más grande que tienen los Estados Unidos. Capaz que lo vio como una estrategia, Claro. una ¿cómo se llama eso? Una oportunidad que se le está dando para... Muy bien, puede haber sido. La cuestión es que aquí sale Moisés a visitar a sus hermanos. Sabemos la historia porque ya la leímos. Y luego le hacen la pregunta a los mismos hebreos. ¿Quién te puso a ti por príncipe y juez? Y yo creo que esa pregunta tiene una connotación muy profética. Porque sin duda Dios ya había escogido a Moisés para que fuera el príncipe y el juez de Israel en el Éxodo. Ellos simplemente no lo sabían. Pero ¿qué está pasando? Moisés aquí está tomando... Porque sin duda yo creo que Moisés también sabía o sentía que él iba a ser un libertador. Porque estaba en una posición de mucha influencia, había tenido entrenamiento militar. ¿Y quién mejor que Moisés para liderar una revolución judía, hebrea, para tumbar a los egipcios? Sí. Entonces Moisés comienza con este También. primer asesinato. Moisés está como que queriendo decir, así es como vamos a lograr la victoria, matando a estos egipcios. Sin saber que Dios no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y Dios tenía otros planes y por eso tenía que desaprender esta idea de que era a través de la fuerza y de la matanza que Dios iba a vencer y que iba a liberar al pueblo de Israel. Él Sí. usaba lo que aprendió Correcto, con los egipcios. correcto.
Eso lo aprendió con los egipcios, o sea, con los dioses egipcios, o sea, toda esa escuela que se traspasó y entonces, como tú dices, él tenía que desaprender eso, porque eso es lo que él conocía, que de esa forma había que actuar y ya, o sea, yo decido, yo tomo la justicia por mis manos, digamos, y es lo que Dios quiere. Sí. O sea, porque él vio y, o sea... ¿Y cuántas veces, y eso es un buen punto, Donald, cuántas veces Dios nos dice, nos da una revelación, nos dice, mira, este es el plan que tengo para tu vida, este es el camino que quiero que mandes? Y nosotros en ese caminar queremos usar estrategias humanas para alcanzar los propósitos de Dios. Y si algo que Dios nos enseña es que Dios nunca usa estrategias humanas para alcanzar sus propósitos. Dios usa estrategias divinas. Dios usa métodos divinos. Dios usa métodos espirituales para alcanzar sus métodos. No necesita estrategias humanas, no necesita ejércitos humanos, no necesita decisiones políticas para lograr sus objetivos. Dios va a lograr lo que Él quiere lograr con sus estrategias y con sus objetivos. David es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y Moisés, ¿cómo es recordado? Bueno, como el que vio a Dios cara a cara, como el manso. Manso. Como el manso, ¿no? Y sin embargo, tú ves ahí que viene ¿de dónde? De la ira a la mansedumbre. Correcto. O sea, la característica más que se ve en Moisés en ese momento es la ira. La ira lo lleva a ¿qué? Asesinar a una persona. Y en las manos de Dios, esa persona que era capaz de matar, termina siendo una persona completamente mansa. Para mí una buena noticia quiere decir que mis peores características, en la medida que yo las rindo delante del Señor, el Señor las puede cambiar, y no solamente cambiar, sino eliminarlas. Porque después Él intercede por el pueblo y Él se quiere morir por el pueblo y es recordado como una persona mansa. Y por eso muchas veces cuando pasamos por experiencias difíciles, porque ahora vamos a leerlo y con esto ya terminamos, Él tuvo que huir al monte, como tú dijiste. ¿Y quién va a pensar que de estar en la corte de Egipto, con sirvientes, viviendo con todos los lujos posibles, a irse a vivir a un desierto, que Dios justamente eso era lo que tenía que usar para enseñarle la lección de mansedumbre a Moisés y convertirlo en el líder que Dios quería que él fuera? Y por eso no sé qué desierto estás pasando ahora mismo tú que me estás escuchando, o qué desierto estamos pasando nosotros que estamos en esta mesa, pero en el desierto es un periodo de aprendizaje. No que Dios te dice, te voy a mandar allí para que tú aprendas. No. Dios no orquestó que Moisés matara al faraón. Dios no le dijo a Moisés, vete de Egipto y huye al desierto. Fueron todas decisiones, como decía ahorita en el episodio anterior, programa pasado. Decisiones con la libertad que ellos tomaron, pero Dios usa las metidas de pata para bendecirnos, para sacar algo bueno de las metidas de pata que damos. Por eso vamos a terminar la historia del capítulo 2. Vamos ahora del versículo 15 hasta el 25. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Muy bien, y aquí entonces comienza el proceso del éxodo. Moisés entonces llega, tiene esposa, tiene un hijo, desaprende todo lo que aprendió en Egipto, ahora aprende en el desierto la mansedumbre que viene de criar ovejas, y dice que en ese proceso el rey
que sin duda cuando vio que Moisés había matado al egipcio, dijo, se los dije, los israelitas iban a rebelarse contra nosotros, aquí comenzó Moisés, y da una orden para matar a Moisés. Así que Moisés se va, le pasa todo lo que pasó, y dice que muere ese rey, surge otro rey, pero en ese momento el pueblo de Israel seguía clamando a Dios. Y dice que Dios, ¿qué? Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho. Recordemos que cuando la Biblia dice que Dios se acordó del pacto, no lo dice porque Dios se olvidó del pacto, porque Dios nunca se olvida. Estos son antropomorfismos que le damos a Dios características humanas. Lo que está queriendo decir es que dentro de todo este proceso, Dios estaba viendo, Dios estaba escuchando. Y sí, muchas veces hemos escuchado decir que los tiempos de Dios son perfectos. Pero llegar a ese momento y esperar a ese momento, sin duda es difícil. Y yo creo que todos, literalmente todos, hemos pasado por experiencias donde hemos tenido que esperar y pareciera que Dios no está actuando, pareciera que... Pero Dios, yo llevo años orándote por esto, llevo tiempo. Una de las cosas, una vez una predicación de Bullón que me impresionó mucho, viste que Bullón siempre terminaba contando unas historias, pero espectaculares. Y que uno decía, no, Sí, ¿cómo? uno Y, después, y aquí está. Sí, sí, y uno se impresionaba. Bueno, contaba la historia de una mujer que por 30 años, le oró a Dios para que su esposo aceptara a Dios. Y le hizo la guerra al esposo. Sí, ¿te acuerdas? Creo que escuché esa historia. Y escuchaba dentro del auto. Y 30 años después, ¿qué pasa? El tipo, por cuestiones que pasaron, decide entregarse a Jesús. Y obviamente no te estoy diciendo que tal vez esa es tu experiencia o la nuestra, que tenemos que esperar 30 años. El punto es que muchas veces, y lamentablemente la realidad de este mundo es que tenemos que esperar. Hay un proceso de espera para tener las cosas que queremos, e incluso para que el plan de Dios se ejecute, para poder ver el cumplimiento del plan de Dios. Hay un periodo de espera, hay un periodo de aprendizaje, de desaprender, hay un periodo de decisiones que toman otras personas que como que paran por un momento lo que Dios está haciendo, pero finalmente lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y a veces ni siquiera hay que orar. Porque lo que tú lees ahí, y es que yo estoy trabajando un tema justamente sobre esa palabra, lo que hay es un gemido. No dice que hay un grupo de oración arrodillado y pidiendo. Lo que hay es gente llorando por lo que está pasando. Y hay en la historia de la Biblia un montón de eventos portentosos de Dios sobre la vida de sus hijos cuando sus hijos lloran. Y dime, Ángel, dime, Denar, dígame, mi amigo, si habrá algo que conmueva más un padre y una madre que cuando un hijo llora. Así es. Así es. Y por eso terminamos con esto. El libro de Éxodo nos enseña que cuando tú lloras, Dios te ve. Amén. Gloria a Dios. Y te escucha y está haciendo algo para remediar tu dolor y tu tristeza. Y cuando no lloras, también. Y también cuando no lloras, porque a veces también te ni ve. lágrimas tenemos. Claro. Sí. Cuando pides o cuando no pides, Dios está viendo. Y Dios es un Dios de justicia. Así que confía en ese Dios que es el que vamos a estar estudiando ahora en el libro de Éxodo, y vamos a ver cómo este pueblo que gemía por ayuda, una vez Dios lo ayuda, aún así se rebela contra Dios y se rebela contra Dios y se queja, pero Dios sigue siendo el mismo siempre, porque Dios no cambia. Y el mismo Dios que estuvo con Israel está contigo y está con nosotros hoy. Así que Dios nos bendiga con eso. Denar, pudiera cerrar con una oración. Gracias, Señor, te damos por este estudio. Gracias porque podemos aprender siempre más de ti y recordar también muchas cosas, sabiendo que siempre estás con nosotros en todo momento, y cuando a veces pareciera que estás ausente, tenemos que recordar que siempre estás presente. Sí, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Dale clic al botón de suscribirse, comparte este material, comenta, haz preguntas, comenta acá en nuestro video, y esperamos que este estudio que comenzamos hoy del libro de Éxodo, bueno, ya la segunda parte, que pueda ser como siempre de mucha bendición para nosotros, para que podamos descubrir quién es verdaderamente Dios. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.